no un breve repaso de la semana pasada, sino que de lo que estamos viendo. Si bien lo de la semana pasada también está metido en el nuevo pacto, acuérdense que la semana pasada hablamos del bautismo. Y básicamente lo que hablamos del bautismo es cuál es el bautismo. Nuestro bautismo es en Cristo. De hecho, Cristo es nuestro bautismo. El bautismo es Cristo. Y lo que veíamos la semana pasada es que nosotros morimos junto con Cristo. Es mucho mayor a el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista era solamente un bautismo en arrepentimiento y de hecho Juan el Bautista de alguna manera pedía como requisito el arrepentimiento para poder bautizarlo. Pues si alguien no se arrepentía, no quería bautizarse, Juan el Bautista no lo bautizaba. Y él hablaba de los frutos dignos de arrepentimiento y todo eso. Pero el bautismo que tenemos nosotros, el bautismo del nuevo pacto, es mucho más potente, es mucho más grande. ¿Se acuerdan cuál era el problema que hablamos del bautismo de Juan? ¿Se recuerdan? ¿Los de acá se recuerdan? ¿Ah? El tema es que se bautizaban porque se arrepentían, pero el problema es que después seguían pecando. Porque la naturaleza del ser humano es pecar. Eso es lo normal, eso es lo por eso que es la palabra, es lo natural. Entonces, claro, se arrepentían y daban fruto y todo, pero no necesariamente había un cambio permanente. El bautismo que tenemos nosotros los cristianos es mucho más potente, porque nuestro bautismo es en Cristo. Y es un bautismo en su muerte. Es un bautismo de muerte, mucho más potente. Donde el bautismo que está representando nuestra muerte y nuestra nueva vida. Entonces, y al final esa es la vida cristiana. ¿Qué es lo que, cómo resume usted la vida cristiana? La vida cristiana, mire, orar, leer la Biblia, no, la vida cristiana conceptualmente es muy sencilla. La vida cristiana consiste de dejar de vivir una vida para empezar a vivir otra vida. Eso es todo. Es el cristianismo. Esa es la esencia del cristianismo, nada más. Después, claro, los predicadores tenemos que ponerle más cosas, puede dar algo de eso, más color, porque si no, eso es como que es muy sencillo. Eso es tremendamente profundo, y eso es. Entonces, para dejar de vivir una vida, que es mi vida, tengo que morir a esa vida. Para empezar a vivir otra vida, que es la vida de Cristo en mí. Entonces, el bautismo es que muero con Cristo, en Cristo, y después nazco y resucito en Él, con Él. Y entonces, eso me lleva a tener la facultad en esa nueva vida, esa nueva naturaleza, a vivir una vida en Él. Y eso sí tiene la capacidad y la facultad de no seguir pecando. No es que sea automático, pero se puede, está el derecho, porque morí, porque hay una naturaleza nueva. Entonces, eso es un poco lo que hablábamos la semana pasada, que tal vez usted lo vea así nomás, pero es súper profundo, es muy importante. ¿Ya? Pero yo quiero hacer un resumen de lo que teníamos de ver hace una semana atrás, para seguir el tema que hemos estado hablando del nuevo pacto. Entonces vimos algunos pasajes de la Escritura desde la perspectiva de la mente de Cristo. Terminamos de hablar de la mente de Cristo. Que dijimos que la mente de Cristo es ver como Él ve, al pensar como Él piensa. Tengo que ir rápido. Hablamos de la unidad del cuerpo, y 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, un ruego que hacía el apóstol Pablo, un ruego apostólico, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer. Entonces hablábamos que es súper difícil la unidad. Somos distintos, distintas formas de ser, distintas culturas, muchas diferencias. ¿Qué es lo que nos une? Nos unen esas cosas. Que habléis lo mismo, que no haya división y todo, que nos une cuando todos actuamos desde una misma mente. Entonces, ¿somos distintos? Sí. ¿Tenemos una forma particular? Sí, está bien, y Dios lo respeta. Pero en el momento en que todos estamos actuando y pensando de la mente de Cristo, va a haber unidad. Porque si hay acá, no sé, 20, 30, 40 personas, las que haya, cada uno podemos tener nuestro propio pensamiento. Y al ser humano es súper válido nuestro propio pensamiento. O sea, digámoslo así, toda persona tiene el derecho, no dado ni por usted ni por mí, sino que dado por Dios, para pensar cada cual lo que se le ocurre. ¿Sí o no?
Y si llevamos N personas podemos pensar distinto. Y cada uno un punto de vista, cada una perspectiva. Pero cuando todos nosotros dejamos que la mente de Cristo opere en nosotros, vamos a tener la misma perspectiva que la perspectiva de Dios, no es la mía. Si ese es el problema. La gran diferencia es que yo me quedo con lo mío, con lo que yo pienso, con lo que a mí me enseñaron, con lo que yo creo y con lo mío. La mente de Cristo tiene que ver con dejar de pensar desde mi perspectiva personal, particular, natural, y empezar a pensar desde la perspectiva de Dios. Entonces eso produce obviamente una unidad. Si hay 500 personas, 1000 personas, 1 millón de personas, pero estamos todos desde la mente de Cristo, va a haber esto que decía el apóstol Pablo. Vamos a hablar la misma cosa. ¿Cuál es la misma cosa? Cristo. No necesariamente vamos a hablar lo mismo, lo que pasa es que no, tengo que seguir avanzando. No necesariamente vamos a hablar exactamente lo mismo. No es que todos estemos diciendo lo mismo, sino que todos estamos hablando una misma cosa. ¿Se entiende la diferencia? No es que todos estén repitiendo algo igual. Yo digo una frase, usted dice la misma frase, otro dice la misma frase, todos dicen la misma frase. No. Eso no es lo que dice ahí, es que está hablando de hablar todos una misma cosa. Y esa misma cosa que hablamos es Cristo. Estamos hablando todos de Cristo. Entonces lo que usted habla, lo que habla el otro, lo que habla el otro, lo que habla el otro, lo que hablo yo, lo que habla cada uno de nosotros, complementamos un todo mayor que Cristo. Porque ahí no está mi mente natural, brillante, extraordinaria, erudita, sino que estamos hablando de la perspectiva de Dios. Entonces es una cuestión muy tremenda. Entonces la unidad está desde la mente de Cristo. Hablamos del inicio del Evangelio del Reino, que el Señor partió, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba. Y hablamos que ese arrepentimiento, ese era el metanoia, ese cambio de mente, ese cambio de pensar, que al final es dejar de pensar lo mío y pensar lo de Él. Y eso tiene que ver directamente con la mente de Cristo. Se supone que en esta nueva naturaleza empezamos a pensar desde su mente, no desde la mía. Bueno, ahí vamos a tocar otra cosa más. Que es el gran problema de la iglesia. ¿Cuál es el gran problema? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y hablamos que el problema más grande de la iglesia sigue siendo la mentalidad. El problema es que yo puedo tener todo nuevo, pero teniendo una mentalidad antigua. Entonces no hemos cambiado la forma de pensar. Yo hablo con cristianos que son cristianos de muchos años, pero muchos años, y en muchas cosas siguen teniendo su misma perspectiva. De hecho, miren, la Biblia dice que lo que convierte el alma es la palabra de Dios. Y ese convertir el alma no es algo así como tan místico, o algo así tan como que me dan un ataque en los tiritones porque está convirtiendo el alma. No es tan así. ¿Sabe cómo se convierte el alma? Cuando yo hay algo que lo pienso de una manera y yo realmente recibo el consejo de Dios, lo meto en mi corazón y en todo mi ser y dejo de pensar como yo pensaba y empiezo a pensar como Dios me enseña que Él piensa, entonces ahí hay un cambio, se convirtió, se transformó, hubo un cambio en mí permanente. Así se va transformando. ¿Qué pasa con nosotros generalmente? Que no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, que esa es la verdad. Lo que pasa es que nadie se atreve a reconocerlo, nadie se atreve a plantearlo, pero en la realidad es un problema de mentalidad. Seguimos teniendo un montón de mentalidades. Este tema a mí me apasiona, no es el tema para ahora, pero hay muchas mentalidades. Muchas veces la iglesia sigue teniendo una mentalidad de esclavo, muchas veces la iglesia sigue teniendo una mentalidad de imposible, muchas veces la iglesia sigue teniendo un montón de mentalidades, porque hemos vivido toda la vida con esa mentalidad y no hemos recibido la mentalidad que Dios quiere darnos. La mentalidad del nuevo pacto no es de imposibilidad, es de posibilidad, es de todo lo puedo en Cristo. Pero ahí estamos, pero ¿cómo no están así? Claro, nuestra mente hablando, no la mente de Cristo. Bueno, nosotros tenemos que someter nuestra mente natural a la mente de Cristo. Ese es el punto. Entonces es un tema de sometimiento, es un tema que muchas veces a la fuerza, todavía, digamos, seguimos teniendo la tendencia a pensar de una forma natural.
Entonces tenemos que someterlo. Lo que la Biblia habla es de sometimiento, por la fuerza. Y terminamos viendo 2 Corintios 10:5, la parte B. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Entonces los pensamientos humanos, ¿de dónde vienen los pensamientos humanos? ¿De dónde vienen? ¿Ah? ¿De dónde vienen los pensamientos? Todo pensamiento humano, ¿de dónde vienen los pensamientos humanos? ¿Ah? Ese discernimiento de lengua no lo tengo. De otro tipo de lengua, ¿verdad? ¿De dónde viene eso, los pensamientos humanos? ¿Ah? Ya, pero ¿de dónde? La carne. De la mente natural. Amén. La mente natural está pensando cosas naturales. ¿Y cuál es la gran triquiñuela? ¿Cuál es la gran pillería de esto? Es que muchas veces lo que piensa la mente natural, el pensamiento humano, tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica, pero una lógica totalmente contundente. Pero el problema es que es lógica humana, no es la lógica de Dios. Con la lógica de Dios, imagínense, todas las cosas todo lo de Dios es locura para la mente humana. Pero es locura esta cuestión de nacer de nuevo, de tener vida eterna, son locuras. ¿Cómo no se cuenta que es una locura de la mente humana? Pero de la mente de Cristo es sabiduría de Dios. ¿Me entiende? Ahora eso que tal vez para usted hoy día es algo que no le complica. Para usted tal vez no le complica hoy día hablar de vida eterna. Porque ya lo absorbió y lo ve desde la mente de Cristo y usted puede hablar de vida eterna, no hay trama. Y usted puede hablar tal vez de mansiones celestiales, que el Señor fue a preparar morada y todo, no tiene problema hoy día en eso. Otra persona no encuentra esto, ya se chalaron, mansiones celestiales. ¿Me entiende? Ahora, eso aplíquelo a otro tipo de cosas. Donde todavía nosotros, estar sentados en lugares celestiales, no, ¿qué está hablando? O no sé, para el que cree todo es posible, no es tan así, ¿me entiende? Es la pugna entre la mente natural y la mente espiritual. Y eso se accede por la fe. Ya, lo puedo seguir porque me encantaría. Seguimos. Entonces, deje hacer encauzar un poquito las cosas. A ver, no me interrumpan acá la primera fila. Vamos brevemente a hacer como una especie de resumen. Estuvimos viendo en Hebreo 8:8, porque reprendiendo nos dice: he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Y hablamos que ese nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá espiritual, que es la iglesia. Y ese nuevo pacto que va a ser, está hablando de Cristo, ese pacto que comienza con el sacrificio de Cristo, la copa del nuevo pacto. ¿Estamos bien hasta ahí? Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacar de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentí de ellos, dice así. Y aquí está hablando del antiguo pacto. ¿Se acuerdan que hablamos del antiguo pacto? En el antiguo pacto Dios da la promesa, el pueblo tenía que cumplir esos mandamientos, todo bien, todo maravilloso, pero el problema es que ellos no permanecieron en el pacto. Y como ellos no permanecieron en el pacto, Dios dijo: listo, no tengo compromiso, no tengo problema, me desentendí de ellos. Se acabó. ¿Está bien? Ya hablábamos que el pacto, el antiguo pacto era obviamente correcto, perfecto, espiritual y todo. El problema es que una parte del pacto no se cumplió. Y cuando un pacto, una de las partes no lo cumple, el pacto se anula. Es como que usted tiene un pacto con alguien, con un socio. Si el socio no cumple la parte de él, probablemente usted se va a desentender del pacto. ¿Quién va a estar cumpliendo un pacto unilateralmente? Entonces, eso fue lo que pasó. Pero Dios ya sabía todo, entonces ya había establecido un nuevo pacto y mejor. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto. ¿De qué está hablando? De nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. La casa de Israel hoy día somos nosotros espiritualmente. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Y sobre su corazón las escribiré. También lo vimos.
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, esto es lo que vamos a hablar de ver. Entonces, dice que pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Entonces, estos son como las primeras promesas de este nuevo pacto. Estas tres que aparecen ahí. Hay muchas más, pero como que las primeras que mencionan. Promesa del nuevo pacto. Primero dice que pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué es lo que es eso? Que ya vimos. ¿A qué se refiere eso? Que pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿A qué se refiere? ¿A qué tema que hemos visto? ¿A qué resumen que hice recién? A cambiarme. Ah, ya. ¿Y esa qué mente? La mente de Cristo. Eso que está hablando, que pondré mis leyes en la mente de ellos, esto habla de la mente de Cristo en los hijos de Dios. O sea, sus leyes, es decir, las leyes, pero ahí puestas en la mente. Está hablando de actuar desde la mente de Cristo. Ok. 2. Sobre su corazón las escribiré. ¿De qué está hablando de eso? Que ya lo vimos. ¿De qué está hablando? De esto, cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y vimos ya el tema, si no lo voy a jugar de nuevo. Pero 3, que es lo que quiero empezar a ver, hoy vamos a ver la tercera promesa del nuevo pacto. Será ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces son las tres cosas, las tres primeras cosas que habla súper clara, hablando del nuevo pacto. Lo tercero, será ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, entonces quiero partir hablando tres cosas profundas y muy importantes. Quiero hablar de algo, ojalá que nadie se complique o se confunda, porque quiero hablar de tres cosas, pero a ver, son tres cosas que quiero hablar como principio, no como algo puntual. Si yo les digo, mire, quiero hablar de tres cosas, miren, la primera es que hay que perdonar a los que lo ofenden. Eso es como súper preciso, súper específico, y usted lo agarra rápidamente en su mente. Pero si yo en vez de hablar de una cosa tan precisa, le hablo de un principio que se puede aplicar a varias cosas, entonces ahí como que uno como que se confunde un poco. Yo quiero hablar de tres ideas que para mí me parecen súper importantes, no puedo profundizar, y yo sé que son cosas que no se hablan mucho. Pero Dios puso eso muy fuertemente en mi corazón cuando desarrollaba este tema de que Dios fuera por Dios para nosotros y que nosotros fuéramos por pueblo. Entonces quiero hablar de esas tres cosas. Espero que me entiendan, pero espero que por lo menos con los ejemplos me comprendan, pero que sea ir más allá, que eso usted lo pudiera ver y que lo pudiera aplicar en cosas puntuales para su vida. Así que tratemos de ver cómo nos va. 2. Lo primero que quiero hablar es que como seres humanos, queramos o no, tenemos nuestra propia idea de cómo deberían ser las cosas espirituales o sobrenaturales, pero que no siempre es correcto. Esa es la primera idea. No entendí nada, pero ya tal vez algunos puedan entender algo, etc. ¿Qué te dicen? Lo primero, que nosotros tenemos como alguna idea, sea consciente o inconsciente, de cómo debieran ser las cosas espirituales o sobrenaturales. Como que inconscientemente, a veces en el inconsciente colectivo tenemos una idea, mira, las cosas espirituales son como así, así y allá. No lo verbalizamos, pero como que está ahí. Pero no siempre esa idea que tenemos está de acuerdo a cómo realmente son. Pero le aseguro que están. Yo lo veo en la iglesia en muchas partes. Pero no siempre están tan correctos. Si algo es novedoso, extraño, llamativo, eso sí nos parece sobrenatural o espiritual. Si una cosa es súper novedosa, eso debe ser súper espiritual. O si algo es extraño o mientras más llamativo es, como que es más sobrenatural. Pero si es algo medio sencillo, que no parece tan pintoresco, como que no es tan sobrenatural, como que no es tan espiritual. Y eso de repente lo tenemos nosotros inconscientemente. Mientras más tenga, ¿qué es lo que es mientras más tenga? Mientras sea más pomposo, mientras más deslumbrante, mientras más espectacular, entonces ahí sí, eso sí es espiritual. Pero no siempre las cosas son así desde nuestro punto de vista. Y a veces inconscientemente eso nos lleva a ponerle de lo nuestro.
Yo no me voy a meter ahí. Me gustaría, pero no me voy a meter ahí. Pero esto lo he visto y creo que lo voy a seguir viendo muchísimo. Porque como que si la cosa no tiene alguna como manifestación, entre comillas, es súper visible y súper extraordinaria, que quedemos todos wow, entonces como que no es espiritual, como que no es tan de Dios. Entonces algunos inconscientemente no se dan cuenta y le colocan lo de ellos, para hacerlo mal. ¿Me entienden? ¿Alguien me entiende? Nadie me entiende. Yo lo voy a explicar. Estamos cantando, estamos adorando a Dios, y hay una adoración, y estamos llegando a Dios, y Dios está llegando a nosotros. Eso es espiritual y sobrenatural. Pero como que falta algo, entonces a veces nos damos cuenta y le ponemos. O cuando alguien está predicando, le pone para que la gente ojalá pueda gritar y uno pueda saltar así, que pegado en el techo. ¿Viste? Ahí estaba el Señor. Y de repente, inconscientemente, por buscar cosas, por nuestro concepto que no siempre está correcto, pero que es espiritual y sobrenatural, a veces le agregamos de lo nuestro. Yo esto lo veo muchísimo. Lo veo desde acá adelante, lo veo en muchos ámbitos. Porque tenemos algunas ideas que están ahí inconscientemente. Eso estoy tratando de decir. O a veces nos lleva a no valorar tanto las cosas sencillas de Dios. Pero que esto es como muy sencillo. Esto es como muy... Entonces ya no lo valoro tanto, pero esto, wow, qué tremendo. Entonces eso lo valoro más. Y no está siempre correcto eso. No sé si me entienden, pero déjenme darles unos ejemplitos a ver si entienden. Entonces, ¿qué estoy diciendo? O a veces nos lleva a no valorar tanto las cosas que son sencillas de Dios. Hay muchas cosas de Dios que son muy sencillas, pero como son sencillas no las valoramos tanto, pero si son 100% espirituales y sobrenaturales, porque todo lo de Dios es espiritual y sobrenatural. Pastor, no le entiendo nada. Eso. Déjenme dar algún ejemplo. ¿Hay algo más sencillo que la Santa Cena? O la Santa Cena es una cuestión súper compleja. Ahí está. Como la Santa Cena es tan sencilla, un pedacito de pan, un sorbito de vino que tomamos, entonces es demasiado sencillo. Entonces tratamos de hacer una parafernalia un poquito más grande para que la cosa se vea un poquito más espectacular humanamente y nos damos, si esto sí que es espiritual y esto sí que es sobrenatural y es nuestro. No es necesariamente Dios, porque es sencillo. ¿Cómo no va a ser sencillo partir un pedazo de pan? ¿Cómo no va a ser sencillo tomar un sorbito, un trago de vino? Y con eso estamos conmemorando y celebrando lo más grande que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Usted me dice que es complejo? ¿Usted me dice que a un niño uno no le puede explicar lo que es la Santa Cena? ¿Y un niño va a entender? Pero es demasiado sencillo. Entonces, como que muy sencillo, muy fácil, entonces no es tan espiritual y no es tan sobrenatural. A esas cosas me estoy refiriendo. Entonces, sí es 100% espiritual y sobrenatural, aunque sea sencillo. Pero como no puede ser tan sencillo, empezamos a discutir tonteras, como cuál. El tipo de pan. Oye, no, es que tiene que ser un pan así, de delgado, tiene que ser sin levadura, No. Pero si yo le digo, ¿sabe, hermano? Traje para la próxima Santa Cena, traje un pan que importamos directamente desde Israel. Usted queda preocupado. Y yo se lo muestro, hermano, aquí la abrimos y todo, ¡wow! Y un vino que, ¡wow! Entonces, y es exactamente lo mismo. Porque el tema no está en el tipo de pan, ni en el tipo de vino, ni el tratamiento del vino, no está en eso. ¿Me sigue? Pero si le ponemos un poquito más de ahora ahí, entonces, ¡oh! Y al final es casi como sugestión humana. Entonces empezamos a discutir el tipo del pan, la preparación del vino. No, mire, sabe que el vino hay que prepararlo de tal forma, tiene que ser de la otra. O quiénes pueden participar. O cada cuándo hacerla. No, que hay que hacerla una vez al año, no, que hay que hacerla una vez al mes, no, hay que hacerla todo.
Y, y empiezan a ir todo un montón de cosas. Que hasta lo que yo vi en la Biblia no dice, mire, tiene que ser un pan de este tipo, tiene que ser un vino así, hay que hacerla cada cuanto. No lo dice. Dice cada vez que hacedla en memoria de mí. Esta es la copa, este es el pan, recordando el nuevo pacto. Nada más. Pero no es muy sencillo. Entonces, eso no, porque si es espiritual, entonces yo debería comer un pedazo de pan y caer un éxtasis y todo. No. Y es espiritual, y ahí está el Señor, y estamos recordando lo más importante que se puede recordar, que es la muerte del Señor en la cruz del Calvario, que abrió el nuevo pacto y esta nueva relación de Dios con los hombres. O cosas de la celebración misma. Nos ponemos a discutir también cosas de la celebración. Claro, para hacerla un poquito más llamativa y así que parezca mucho más espiritual. ¿Me entiendes? Entonces, como es tan sencilla la Santa Cena, ya al poco tiempo, no quiero referirme a nadie, por favor, de los que fueron bautizados la semana pasada, pero de repente la primera Santa Cena y uno toma y no, después se tremendo y todo, pero después que uno ha tomado 10, 15, 20 Santa Cena, algunos ya es un daño, es una cosa ya, no sé, ya conocida. Y ya en realidad ya no le tomamos tanto valor o no es una cosa tan importante. Pero cuidado, las cosas de Dios son sensibles. Pero no significa que no sean sobrenaturales y espirituales. Lo que pasa es que nuestro concepto de sobrenatural y de espiritual es el que está mal. Porque en lo que yo vea y lo que yo siento o perciba con mis 5 sentidos, y eso sí es que es bien pomposo, entonces sí, ahí está, y lo otro no, porque es muy fácil. No sé si me logro hacer entender. ¿O no? ¿Nadie entiende nada? ¿Se entiende? O la ceremonia de matrimonio, que en el fondo es un pacto de amarse toda la vida, eso es todo. Claro, cuando llega un pastor a decir esas cuestiones, lo matan. Oye, al final, ¿qué es lo que es la ceremonia de matrimonio? La esencia. Y está bien, si nadie, por favor, usted me conoce, yo no critico nada. Me parece bien y todo bonito. Yo de repente he estado en ceremonia de matrimonio de más de 4 horas. Está bien. Y me echan lo bonito, que disfruten los otros, está bien. Pero a ver, saquemos lo medular de la ceremonia. ¿Qué es lo que es lo medular? Es que yo me comprometo con una mujer a amarla toda la vida y él se compromete conmigo a amarme toda la vida. Esa es la esencia. Esa es mala. Entonces, la esencia de la ceremonia de matrimonio no debería durar más de 10 minutos. Por no ponerle 5. ¿Se imagina? ¿Se imagina que acá hacemos ceremonia de matrimonio de 5 minutos? Donde la persona se compromete ante Dios a amar, a proteger, a cuidar y yo también. Ese es el pacto matrimonial. Pero, ay, sería el matrimonio más malo, más feo, más todo. Entonces lo tengo que hacer así, ponerle más colores, hacerle cuestiones porque si no es una cosa tan como espiritual, tan como acá, tan fácil, tan sencillo, tan corto. Pero eso es el matrimonio. Esa es la ceremonia de matrimonio, ni más ni menos. Y eso es lo que hay que cumplir toda la vida, nada más. Lo demás es todo bonito, todo lo que hicimos, y las danzas, y los cánticos, bien, si no estoy en contra de eso, bien. Mientras más lindo, mejor. Pero esta es la esencia. Sencillo. Eso es todo. Sencillo. O lo que tuvimos la semana pasada. ¿Qué tuvimos la semana pasada? Tuvimos bautismo. Oiga, meter a una persona en una piscina, hundirla, sacarla y punto. Eso es todo. Eso es todo. Pero no, eso es muy fácil, muy... No le van a tomar mucho aprecio al bautismo, así que pongámosle algunas cosas así más espectaculares, más pomposas. No, si el bautismo es eso, es meter a una persona en agua, sumergirla y que salga, nada más.
Ahora, que tiene un significado espectacular, que tratamos de explicarlo antes, y que es una cosa espiritual y 100% sobrenatural, lo es. Pero la ceremonia es sencilla. De hecho, no sé si lo hicimos la semana pasada, pero muchas veces en los bautismos tratamos de que incluso estén los niños para que vean. Los niños chicos. Que en vez de estar en la escuela no vean y vean el bautismo y todo. Y tal vez se les explica, ay, ¿qué están haciendo? Mire, están haciendo, mire, esta persona está entrando ahí y está. Eso simboliza que muere y que nace como una nueva criatura y todo. Y lo entiendo. Pero tan fácil, tan sencillo. Y ahora está el wow, el ay. Ahora no es espiritual, no es sobrenatural. Absolutamente sí. Y un mandato del Señor. O la presentación de niños. La presentación de niños, usted ve que es una cosa, pero fácil, maravillosa. Ahora que el Señor no actúa así. Pero entonces tratamos de hacerlo así bien, porque si no, los que traen los niños presentando se pueden ir decepcionados. Porque llegamos, lo presentamos al Señor, oramos y chao. No, entonces hacemos algunas cosas más y todo. ¿Para qué? Para que el Señor mejor. Humanamente. Entonces, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que las cosas de Dios son muchas veces súper sencillas. No son humanamente tan espectaculares, pero espiritualmente sí son extraordinarias. Pero nosotros como que tenemos otro concepto, es como que, no sé, pues si es que acá todos terminamos, no sé, en una cuestión así, entonces todo el Señor, pero en una reunión en que, no sé, nadie manifiesta algo, entonces no estuvo el Señor. No es así la cosa. No es así la cosa. Entonces tenemos que entender qué es lo que es espiritual, qué es lo que es sobrenatural y qué cosas no son. Qué cosas realmente son espirituales y qué cosas son de repente humanas. Que de repente hay mucho de eso, hay mucho a veces de emocionalismo y otras cosas más. Eso es lo que quiero apuntar. Y eso se puede aplicar a muchas cosas. Yo puse unos ejemplos. Si acá llega una persona en silla de ruedas, se levanta y se va caminando, eso sí es espiritual y sobrenatural. Absolutamente. Imagina viene alguien en silla de ruedas, oramos, y se para, agarra la silla de ruedas, la tira para la pared de allá, mejor para romper la pared, porque esa es montura, esta es de ¿cómo se llama? Es de vulcanita, entonces la para, y sale caminando. Eso sí es espiritual y sobrenatural. Que sí es espiritual y sí es sobrenatural. Pero si solo recibe a Cristo y es salvo por la gracia de Dios, eso no es tan llamativo. ¿Me entiendes? Eso no es tan extraordinario. No es tan espectacular. ¿Entiendes lo que quiero decir? No sé si se me entiende. O sea, lo otro acá tal vez que está bien, y gloria a Dios por eso. Pero espiritualmente, si alguien tal vez sencillamente pasa adelante y decide entregar su vida a Cristo y nacer de nuevo y recibirlo en su corazón, no se ve algo así muy llamativo humanamente, visiblemente, pero es una cosa pero de las más extraordinarias que puede ocurrir, que trae celebración en los cielos y muchas cosas más, lo hace que nosotros no lo vemos. ¿Me entiendes? También espiritual. ¿Me sigue un poco de eso? Entonces, ¿qué quiero decir? Es una idea para que usted la vea, me gustaría hablar muchas cosas más, pero la dejo ahí para que usted lo vea, para que usted empiece a valorar las cosas de Dios que a veces son sencillas, pero son tremendas. Déjenme hablarle un ejemplo de esta idea. Cuidado que a veces en un viento así fuerte, recio, un viento grande, o un terremoto, o en un fuego así, pero que no, un tremendo fuego, no siempre está Dios. No digo que no te digo, no siempre está Dios, no siempre Dios está necesariamente en un viento así, wow, o en un terremoto, un terremoto así, o en un fuego así, pero espectacular, donde está todo quemando. Yo digo, no siempre está Dios, cuidado. Porque en ocasiones, en un silbo apacible y delicado, que aparentemente se ve muy sencillo y poco espectacular,
sí puede estar Él. A ver, hermano, tal vez usted sabe el versículo que voy a poner y todo, pero trate de entender lo que quiero transmitir. Sé que no es fácil, pero haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo. Si yo hago una encuesta con sinceridad entre los hermanos cristianos de muchas partes y le pongo 4 alternativas, ¿dónde cree usted que está Dios? Y lo vamos a manifestándose sobrenaturalmente, espiritualmente. En un viento fuerte, en un terremoto, en un fuego o en un silbido suavecito. Oiga, los que van a poner el silbido suavecito van a ser súper poco, porque es mucho más llamativo un viento, o va a ser mucho más pequeño un terremoto, o va a ser mucho más extraordinario un fuego. ¿Sabes que estamos reunidos y vimos como un fuego? Como por ejemplo lo que pasó a principios del siglo pasado en ¿cómo se llama? En Valparaíso, en el avivamiento. Dice que veían fuego literalmente. Pero un silbido así suavecito, como que ahí no puede estar Dios, muy fácil, muy sencillo. Primera Reyes 19:11 al 12. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante ¿de qué? De Jehová. O sea, iba a estar Dios. Y aquí Jehová que pasaba. ¿Quién estaba pasando? Jehová, Dios. O sea, estaba pasando. ¿Ya? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. O sea, un viento así, pero espectacular, como un remolino, no sé, un huracán, una cosa, pero wow. Entonces, ¡ahí está Dios! Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. ¡Ay, un terremoto! Ahí ha estado Dios. Y Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La pregunta es: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Lea todo el capítulo, todo el pasaje y va a darse cuenta dónde estaba. Pero claramente no estaba ni en el viento ese tan tremendo, ni estaba en el terremoto, y no estaba en el fuego. Después te vea dónde estaba. Estaba en el cielo suave y delicado. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Para que meditemos y entendamos correctamente las cosas, nada más. Entiendo que no es una cosa así tan específica, pero para que usted vea y medite y valore y entienda. Y apreciemos tantas cosas sencillas pero muy profundas en Dios. Hay muchas cosas que, claro, parece que son tan sencillas, pero son tremendas, son espectaculares. Pero ¿cómo no ocurre algo más visible o más tangible por nuestros 5 sentidos? Porque sí que es extraordinario, entonces ya como que, sí, no, está bien. Eso es lo que quiero decir. Y estoy hablando de eso por el punto 3 del nuevo pacto que nos toca ahora tocar, que nos toca hablar. Que Dios cambie nuestro corazón de piedra y coloque un corazón de carne. Eso es, wow, tremendo. Wow, ¿sabes, hermano? Dios, en este nuevo pacto, cambia tu corazón de piedra y pon uno de carne. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Una cuestión extraordinaria, extraordinaria. O sea, el corazón de piedra que no podía, entonces Dios resuelve el problema, porque el problema está en el corazón. Entonces Dios dice: voy a resolver el problema, voy a hacer un trasplante de corazón. Voy a sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¡Wow! Tremendo. Espectacular. Dígame que no es espectacular. Es espectacular. Que ahora tengamos la mente de Cristo operando en nosotros, que son los pensamientos de Dios, es pero extraordinario. No puede ser. Sí, hermano. La Biblia enseña que tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la mente de Dios. Solo pienso, una cuestión que uno queda así, pero vuelto loco, y no tenemos.
Pero si yo le digo, hermano, ¿sabe que Dios ahora es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo? Bueno, eso, claro, no se ve tan tremendo. Eso, no, esa cuestión ya, vamos a la fría, una cuestión. Es un dato, sí, pues si Dios es nuestro Dios. Si todo el mundo dice que Dios es el Dios de él. Y todos se creen o piensan que son parte del pueblo de él, entonces eso no se ve tan tremendo, no se ve tan espectacular. Luego, un nuevo corazón, wow, la mente de Cristo, wow. Pero lo tercero que dice es que Dios ahora es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Después viene otra cosa, el punto 4 también es, para nosotros, no se logrará ahora, pero también es extraordinario lo que habla, es una cuestión, pero que vamos a quedar, literalmente, humanamente, vamos a quedar locos. Cuando le diga, mira hermano, esto es lo que dice, y si me diga esto, wow, va a quedar con loco así. Yo sé. Pero si le digo, ¿sabe? Ahora Dios es nuestro, en este nuevo pacto, Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Por qué? Porque no valoramos desde la perspectiva como Dios ve estas cosas. No se ve tan extraordinario, no se ve tan espectacular, no se ve tan llamativo, pero es una cuestión gigantesca. Eso es lo que estoy tratando de hablar y que se puede aplicar a muchas cosas, a muchas cosas. Al igual que otras muchas cosas más que no se ven tan espectaculares aparentemente. No se ve tan espectacular. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero son extraordinarias. Entonces tenemos que tratar de verlas no de acuerdo a nuestro sentido físico, no a nuestro entendimiento, no, sino que tratar de verlas desde la mente de Cristo como son y vamos a ver la dimensión y la magnitud de acuerdo a como Dios las mira. Pero si yo le nombro las 5 cosas, si mal no recuerdo, que son las que habla directamente ahí en Hebreo 8, que son promesas del nuevo pacto, la que se ve menos extraordinaria es que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Eso. No, ese es un dato, pastor. Mire, la otra es que, wow, y la wow, wow. Está bien, vamos con la otra. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y eso es una cuestión que nos debe llevar a reflexionar, a meditar. Todos dicen, Dios mío, hasta lo haré. Cuando están en un problema complicado, Dios mío. Y lo dicen, Dios mío, así como cualquier cosa, Dios mío. Oh my God. Todos dicen Dios mío. Pero ¿es realmente el Dios de ellos? ¿Basta que yo diga Dios mío para que sea mi Dios? Que Él realmente sea nuestro Dios o llegar a ser parte de su pueblo es algo verdaderamente glorioso, celestial, inconmensurable. Es una cuestión para así decir wow, y decir wow, tremendo, espectacular y todo. Pero yo sé que a usted no, porque como es una cosa así como relativamente sencilla, pero lo es espiritualmente hablando. Pero para nosotros no es tan así. Que en este lugar, por ejemplo, Dios resucite un muerto o sane a todos los enfermos. Entonces esa cuestión es realmente colosal, espectacular. Dios está aquí, Dios sí que está aquí, Dios está aquí ahora. Pero que esté en medio nuestro cuando nos reunimos su nombre, no, pues pastor, no, tiene una cuestión nueva, se enfrenta, no, ¿cómo no? No, sí, ya sé que el Señor dijo cuando hubieran 2 o 3 reuniones en su nombre, Él está en medio, pero veamos alguna cuestión, a ver, ¿me entiende lo que quiero decir? Entonces tenemos que mirar las cosas de una perspectiva realmente correcta. No estamos hablando o no estamos diciendo que otras cosas no son espirituales, por supuesto que sí. Pero no se mide lo espiritual en lo llamativo, en lo deslumbrante, en lo extraordinario o lo sorprendente. No se mide en eso, por Dios. Porque Él es espiritual, diciéndolo espiritualmente. Y ese tema de que Dios sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo, una cuestión realmente espiritualmente hablando, pero no sé, que no tiene adjetivo. Pero yo sé que para nosotros no es tan tremendo, porque ya es una cuestión que ya prácticamente un dato.
Eso es lo que estoy hablando de ese punto particular, que lo podemos aplicar a 1, 2, 3, 5, 10 y a muchas cosas más. Eso es lo que quiero hablar. Lo segundo es que una cosa es lo que sé, o creo que sé, y otra cosa es lo que se me ha revelado. Esa es la segunda idea, que también es un tema general, que no puede aplicar un montón de cosas, pero una idea general. Una cosa es lo que sé, o creo que sé, y otra cosa es lo que se me ha revelado, porque hay muchas cosas que tenemos solamente el conocimiento intelectual, pero no la revelación espiritual. Entonces, ¿qué es el verdadero conocimiento del nuevo pacto? El conocimiento del nuevo pacto no es lo que usted sepa intelectualmente o que usted pueda dar fecha y entiende el hebreo, el griego. El conocimiento del nuevo pacto es lo que se ha revelado. Y lo que se ha revelado es un conocimiento espiritual, por una vivencia, por una relación, por un hacerse uno. Yo se lo he hablado, si no voy a insistir en esto. Entonces, apliquémoslo a esto, aunque se puede aplicar a muchas cosas. Sabemos que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Lo sabemos. ¿Cuántas manos se preguntó? Ya me la sé, pero me la anchicé. Pero, ¿se te ha revelado lo que significa eso, hermano mío? Dios te ha mostrado la magnitud gloriosa de lo que significa que el Dios Todopoderoso, que creó el cielo, la estrella y todo, sea tu Dios y que tú y yo seamos parte de su pueblo. Ese es el punto. No es que tú lo sabes, yo sé que esto tú lo sabes. Es como, pero ¿cómo dentro de las cosas más digamos, más específicas que hablan de Hebreo 8 acerca de la promesa del nuevo pacto, una de esas está esta? Es que esto es tremendamente impresionante. ¿Pero cuándo? No cuando tú tienes conocimiento intelectual. Sí, Dios, mi Dios, yo soy su pueblo y yo... Sí, pero eso tú lo has visto. Dios te lo ha mostrado. ¿Tú entiendes espiritualmente qué significa eso? Ese es el punto. Salmo 95, 7a. ¿Desde cuántos años para atrás? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Sí, sí, claro que sabemos que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Si yo no estoy sorprendiéndolo con esto. Pero digo, ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos haga pasar desde el conocimiento intelectual de saber que somos su pueblo y Él es nuestro Dios a el conocimiento espiritual y la magnitud que significa esto? Porque es realmente impresionante, eso es lo que quiero decir. Y eso lo puede aplicar a un montón de cosas que usted sabe, que yo sé, que todos sabemos intelectualmente. Pero se nos ha revelado, lo hemos visto como Dios lo ve, nos hemos hecho uno con esa verdad. Esa verdad la estamos viviendo, es un conocimiento espiritual o un conocimiento natural, un conocimiento que usted ya tiene. Ese es el segundo punto que quiero hablar. Nada más. Pero realmente se nos ha revelado la magnitud espiritual de lo que significa eso, que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. ¿Puedo un dato? No, ya sé. Lo último, lo tercero. Todo lo que se nos vuelve habitual, común o corriente, sin importar lo que sea, esto es muy general, ya no lo valoramos ni apreciamos como antes. Por lo tanto, la gratitud disminuye fuertemente. ¿Qué estoy diciendo? Cuando cualquier cosa, en cualquier ámbito, algo se me vuelve habitual, común, corriente, cotidiano, ya no lo valoro tanto, ya no lo aprecio tanto. Y como ya no lo valoro ni lo aprecio tanto, entonces ya no lo considero, no lo agradezco, ya no es tan importante, porque se me volvió como algo habitual, cotidiano. Un dato, es un dato más. Piense, por ejemplo, en la salud. La gente muchas veces no valora la salud hasta que se enferma, porque ya es un dato, que esté tal vez sano, que no tenga mayor dificultad, entonces tal vez un día estaba enfermo y valoró la salud como una cuestión súper importante. Pero ya lleva 2 años sano, sin ninguna enfermedad. Ya no valora tanto, porque ya se acostumbró a estar sano. Entonces ya no es una cosa tan importante. Pero espérense que esa persona se enferme de algo y ya no tenga la misma salud, y entonces la salud va a ser una cuestión súper grande. Porque lo que se nos vuelve habitual, cotidiano, entonces ya no lo valoramos tanto. Piense usted en la vida.
La gente no valora mucho la vida. Se lo aseguro, pero se lo aseguro, hiperaseguro. Porque ya llevamos algunos muchos años que nos despertamos y abrimos los ojos, entonces ya es un dato. Entonces no, yo te voy a preguntar cuántos de ustedes hoy día volvieron los ojos, Señor, gracias porque estoy vivo, Señor, probablemente muy poco. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a eso, porque ya es un dato, ya es parte de él. Entonces ya no es tan extraordinario ni tan especial, y entonces ya no lo agradecemos ni lo valoramos tanto. ¿Se entiende la idea? Y las personas que nos rodean, tal vez, no sé, un esposo, una esposa, un amigo, un familiar, un hijo, un papá, porque ya, bueno, tanto tiempo que ya lo veo y todo, entonces ya no lo valoro tanto. Pero imagínense cuando realmente un ser querido estuvo bien enfermo, tal vez a punto de morir, y se sanó. Le aseguro que el día siguiente usted lo va a valorar como no lo venía valorando hace muchos años. Porque así somos nosotros. Los bienes materiales. Yo suelo decir que cuando alguien tiene, por ejemplo, no sé, su primer auto o su primera casa, ese día que entra en la casa es una cosa pero espectacular. Tal vez pueden estar ahí llorando, ahí en la casa, contento, alegre. Pasa una semana, pasa un mes. Imagínate que está 10 años en esa casa. La casa está vieja, mira, está bien. ¿Por qué? Porque pasa a ser un dato, pasa a ser algo que ya está incorporado, pasa a ser algo que ya usted lo sabe, ya es habitual, se ha despertado. Imagínense, 10 años en esa casa. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días son? ¿Ah? Son un poquito más de 3.654 más los años 17. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que ya lo incorporó, es un dato. Ya generalmente no lo aprecia mucho, ya no lo valora mucho, ya no tiene tanta gratitud, ya está ahí. Está dado. Etcétera, 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 etcétera. Muchas cosas las valoramos solo cuando las perdemos. Ahí de repente, chuta, mi casa, tal persona. O están próximos a perderse. Paréntesis. Los trabajos generalmente son malos. La mayoría de los trabajos son malos, los jefes, generalmente son malos.